Saludamos a todas las personas que se conectan a este foro interactivo de todos los viernes, en esta oportunidad para tratar el tema de las elecciones en Estados Unidos y el impacto que tendrá el resultado electoral en la política de Venezuela. Tenemos con nosotros, el invitado del día de hoy es el señor Carlos Blanco, economista, internacionalista, exministro para la Reforma del Estado, fue presidente de la Comisión Presidencial de Reforma del Estado durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y es uno de los articulistas más conocidos o más respetados del diario El Nacional. Señor Carlos Blanco, gracias por aceptar la invitación a este foro interactivo. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Y aquí estoy a la orden. Fíjese, al momento en que estamos grabando esta entrevista, ya varios portales informativos dicen que John Biden tiene un pie en la Casa Blanca. El más reciente conteo que realizan de los colegios electorales le dan una ventaja sobre Donald Trump. ¿Cómo ve la situación electoral y qué impacto tendrá para Venezuela, ya sea que el ganador sea Trump o Biden, en la política interna de Venezuela, estos resultados? Bueno, todavía no tenemos los resultados. La tendencia que uno observa es a que Joe Biden sea quien gane las elecciones, a pesar de las observaciones y críticas de Trump y de su equipo, pero pareciera que esta es la tendencia. Creo que hay que hacer notar que este es un país, Estados Unidos, de una elevada institucionalidad, no quiere decir que sea perfecta, y lo que esto significa es que los actores políticos y los actores sociales en general están en un marco institucional del cual difícilmente se pueden salir. Es decir, puede haber protestas, pataleos, pero es muy difícil que se salgan de ahí. De manera que yo creo que va a haber unos días como estos que estamos pasando, muy difíciles por las alegaciones del equipo de Trump, porque todavía no se cuentan los votos totales, porque hay una cantidad de millones, de hecho, de votos que han sido enviados por correo y que no han sido contados todavía, de tal manera que estamos en un periodo de incertidumbre, pero pienso que la fuerza de la institucionalidad del Estado norteamericano y de las instituciones de la sociedad harán que esto tenga un canal de llegada que no sea demasiado conflictivo, aunque ya lo es de hecho. Sí, vemos protestas ayer en la Casa Blanca, incluso son las elecciones más polarizadas del año 2000, cuando Clinton y Bush, Clinton ganó la reelección y se ve mucha polarización, de hecho unos resultados bastante reñidos a esta hora. Pero señor Carlos, ¿cómo podría afectar esos resultados electorales la política interna de Venezuela? Hablamos de la oposición, que digamos Estados Unidos ha sido el aliado más importante para la presión internacional. Yo creo que no hay ninguna duda que el gobierno de Trump ha sido un gobierno muy cercano a la oposición venezolana, ha sido un gran soporte de la oposición venezolana en general. Después podemos hacer algunas acotaciones y yo creo que eso es indudable. Ahora, ¿por qué? Yo creo que no es tanto un problema de simpatías del presidente, que este presidente le gusta la oposición venezolana y está contra Maduro, y que otros presidentes no les gusta y están a favor de Maduro. Yo creo que Estados Unidos ha detectado en su estado de abajo hacia arriba, es decir, los organismos de inteligencia, la DEA, el FBI, la CIA, el Comando Sur, todo este aparataje que yo
digo que es la sala de máquinas del Estado norteamericano, ha detectado desde hace algunos años que Venezuela, bajo el régimen de Maduro, es un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. O sea, no estoy hablando solamente de la solidaridad que genera la lucha venezolana contra un régimen opresor, sino que ya esto no es un problema de unos de afuera que se solidarizan con los de adentro, sino de unos de afuera que piensan, como en el caso de Estados Unidos, de Colombia y de Brasil, que el problema venezolano se les convirtió en un problema doméstico por el lavado de dinero, el terrorismo, el narcotráfico. Y esos elementos constituyen ya unos temas de política doméstica en esos países que he mencionado y en otros. Por esta razón es que Estados Unidos ha adoptado progresivamente unas políticas duras contra el régimen de Maduro, y pienso que si esto que yo estoy diciendo es cierto, si esto que yo estoy planteando aquí es una evaluación correcta, es muy difícil que un gobierno nuevo en Estados Unidos, sea el mismo de Trump o sea el de Biden, pueda cambiar sustancialmente esa política. No creo que en un eventual gobierno de Biden, no creo que se vaya a retroceder en términos de las sanciones, de las operaciones contra el narcotráfico, de las medidas que se han tomado contra el lavado de dinero, de los enjuiciamientos contra testaferros, que entre otras cosas dependen de la justicia y no del poder ejecutivo en los Estados Unidos. Entonces, pienso contra lo que muchos compatriotas estiman, que puede haber variaciones, pero dentro de determinados límites que conservarían una política, digamos, dura, para denominarla de una forma genérica, hacia el régimen de Maduro. Pero digamos que Maduro, dentro de lo que ha dicho, apuesta a que gane Joe Biden. ¿Buscará el gobierno de Venezuela un acercamiento? O de hecho ya lo hemos estado viendo, lo que salió hace algunas semanas de que representantes del gobierno de Donald Trump se habían reunido en México con Jorge Rodríguez. ¿Ese escenario será posible luego de estos resultados? Mira, tú lo has dicho. O sea, si Biden hace acercamientos para diálogos o negociaciones con el régimen de Maduro, cosa que a mí me parece absolutamente inútil y contraproducente, por cierto. Pero si los hace, también los ha hecho el gobierno de Trump. O sea, eso no hace ninguna diferencia sustancial, porque como tú bien dices, hace pocas semanas un representante del régimen de Maduro se reunió con un representante, digamos, con una persona autorizada por el gobierno de Trump para intentar convencer a Maduro de que se vaya del poder así tranquilito. Lo cual quiere decir que esas políticas que yo considero, repito, equivocadas, tanto en el gobierno de Trump como en el eventual gobierno de Biden, si es que las hacen, no tienen una diferencia sustancial con el presidente que sea, por lo que estamos viendo. Ahora, señor Carlos, ¿qué ocurriría si gana Trump de aquí a los días que restan? ¿Cómo debería ser su política hacia Venezuela, considerando que las sanciones no han logrado forzar la salida de Nicolás Maduro, ni tampoco la propuesta que ellos hacían de una transición política? Yo creo que esa política ha tenido elementos de dureza con las sanciones. Me parece que las sanciones institucionales, digamos, a PDVSA, a la distribución, a la exportación petrolera, a las aerolíneas, yo creo que esas medidas se hicieron en el marco de la idea de que iba a haber una transición rápida en Venezuela hacia la democracia. Eso no ocurrió. Y esas sanciones, que creo que son irreversibles,
están no solamente afectando al régimen, sino a la sociedad venezolana en su conjunto. Pero no creo que haya condiciones para retroceder. Las sanciones contra los testaferros, contra los jerarcas del régimen, esas yo creo que se van a mantener, y los procesos judiciales iniciados por la justicia de los Estados Unidos, que repito, es independiente de la administración, van a continuar. Yo creo que eso va a continuar. Ahora, a mí me parece que ha habido una insuficiencia de la política de Trump muy importante, y ojalá que no sea así en el caso de que Biden gane. Y en el caso de que Trump continúe, que haya una rectificación. Yo tengo, digamos, algunos indicios atmosféricos de que va a haber una rectificación. ¿En qué sentido? Tú no puedes estar haciendo sanciones y presionando para que un régimen como el de Maduro se vaya ya, y al mismo tiempo haciendo unos diálogos con Maduro y con sus representantes para ver si hay unas elecciones más o menos limpias. Porque si tú mantienes ese diálogo con Maduro, tú puedes creer, digamos, el supuesto elemental y lógico es que ese diálogo puede conducir a que Maduro admita condiciones electorales libres y limpias. O que Maduro, por no sé, un golpe de luna, se ilumine y entonces piense que puede, que va a dejar la presidencia, que se va a ir de Miraflores, así tranquilito, dejando allá a otro. Yo creo que esa idea es una idea equivocada. Es una idea que ha conducido a unos desastres políticos muy grandes, como lo que yo he llamado, insisto en llamar así, la mamarrachada del 30 de abril de 2019, que tenía el supuesto de que Michael Moreno, un ampón de 7 suelas, y Vladimir Padrino y otros iban a tumbar a Maduro y ellos a apoyar a Guaidó como presidente legítimo. A mí me parece que eso es una cosa que no tiene ninguna fundamentación histórica, no tiene ninguna fundamentación de ningún tipo, y creo que esos personajes, Padrino, Hernández Dala, Michael Moreno, se bailaron a los dirigentes opositores que creyeron en esa historia. Sí, porque de una u otra manera las sanciones o estas recompensas han atornillado más a Maduro en el poder, al punto de que el temor es el no salir de Venezuela por todo lo que les puede esperar. Pero le pregunto también eso, o sea, en el tema de las sanciones que usted dice debe haber rectificación. Hay una que está afectando al pueblo venezolano y que es la escasez de gasolina. ¿Ese tipo de sanciones enfocadas a PDVSA deberían eliminarse? No creo. Creo que esas sanciones son irreversibles, porque eliminar las sanciones para incrementar la producción de gasolina o la importación de gasolina va a significar un negocio para la estabilización del régimen de Maduro, aún mayor. Eso, o sea, y es el país está pagando eso, no por las sanciones, sino por Maduro. O sea, el problema no son las sanciones, el problema es el régimen de Maduro. Mientras el régimen de Maduro esté allí, el país está sancionado en todos los sentidos. Está sancionado con la hiperinflación, con el desempleo, con la inseguridad y el crimen, con el narcotráfico, con los grupos paramilitares y los colectivos. Pensemos que Venezuela es una nación destruida. En el 70% del territorio nacional hay presencia de grupos ilegales. El ELN, la disidencia de la FARC y estos que he mencionado. Es decir, para todo efecto práctico, el territorio de Venezuela está encogido. Es un territorio que no es el que vemos en el mapa político de Venezuela, sino es un territorio encogido porque está controlado en la frontera y en el estado Bolívar y en otras zonas del país por el crimen organizado. En segundo lugar, la población de Venezuela es una población que está desperdigada en un alto porcentaje por el mundo. Nosotros tenemos alrededor del 20% de la población fuera del país.
cercano al 20%. Eso es una tragedia. Y no es que están paseando en Disney World, está gente que en su casi totalidad están sufriendo los rigores de la búsqueda desesperada de oportunidades. Y en tercer lugar, las instituciones del país están totalmente derrumbadas. PDVSA es un cascarón ya inutilizable. Incluso yo creo que es imposible que resucite PDVSA como tal, como la conocimos en un régimen democrático. El Banco Central es otro desecho tóxico del régimen de Maduro, que lo que hace es seguir las instrucciones que Chávez en su momento y Maduro luego le han dado para producir esta inflación incontrolable. Y la Fuerza Armada Nacional está destruida. Lo que hay son militares, pero la Fuerza Armada como institución está destruida. De tal manera que creo que cualquier solución es una solución que pasa por la salida del régimen. Ahora, ¿cómo se produce esa salida del régimen? Tiene que haber una concertación entre las fuerzas nacionales, civiles y militares, y las fuerzas internacionales para producir una presión tan inaguantable que obligue al régimen de Maduro a salir. No nos olvidemos que Venezuela vivió una experiencia realmente aleccionadora, importantísima, aunque fue un fracaso, que fue la salida de Chávez en el 11 de abril de 2002. ¿Qué ocurrió allí? Allí ocurrió que una gran movilización de cientos de miles de personas en Caracas marchó a Miraflores, los militares desobedecieron y entre los militares no se disparó ni un tiro. Y esos militares desobedecieron a Chávez y Chávez cayó. Hubo muertos producto de los colectivos que dispararon contra la manifestación, pero no hubo un conflicto militar. ¿Por qué? Porque cuando los militares saben contar los cañones, cuando la institución militar ve que se inclina su centro de gravedad hacia un lado, todos los militares se van, hasta Lucas Rincón, que era el jefe militar, se fue a dormir. Entonces, creo yo que de esto es de lo que se trata. Claro, ahora es más difícil, porque ahora Maduro ya no es el régimen de venezolano antes de Chávez y ahora el de Maduro, sino que ahora el régimen de Maduro es una corporación. Es decir, una corporación que tiene accionistas, uno de los cuales es Maduro y su grupo, pero hay otros accionistas, el principal de los cuales es Cuba, pero está Rusia, está China, están el ELN, están las FARC, etcétera, todos los que he mencionado antes. Y que de hecho hace poco, usted habla de una corporación, hace poco sacó una ley antibloqueo, donde podrá, según lo que han dicho especialistas, entregar los activos de la nación, las empresas del Estado, y ya se está viendo poco a poco ese cambio que está pensando hacer el gobierno. Pero señor Carlos, le quisiera preguntar también el hecho de, a nivel de la presión internacional, que usted dice que debe haber más y debe ser rectificada quizás esa manera de buscar la presión internacional. Si Donald Trump no está al frente de la presidencia de Estados Unidos, ¿la comunidad internacional tendrá el mismo interés hacia Venezuela? Mira, no lo puedo decir, pero yo quiero decir algo que tampoco es compartido por mucha gente, que es lo siguiente. La presión internacional no depende de los países solidarios con Venezuela. La presión internacional depende de la oposición venezolana. Si la oposición venezolana se unifica en torno a la salida del régimen, no en torno a las elecciones, ni en torno a que queremos unas condiciones que estamos discutiendo con Maduro, ni en torno a las mamarrachadas como la del 30 de abril, sino que se une alrededor de una propuesta, de un objetivo,
nosotros nos planteamos, o como lo decía Guaidó el año pasado y ya se le olvidó, el cese de la usurpación, y no otra cosa, no unos diálogos por trascorrales, no que estamos por el cese de la usurpación para las pantallas de televisión, pero por abajo se está negociando, sino una política clara, sincera, abierta por el cese de la usurpación, que haga que se construya una estrategia donde todas las fuerzas domésticas, nacionales, de Venezuela, me refiero, civiles y militares converjan. Y se articula esa estrategia con nuestros aliados internacionales. Eso da resultados. Porque ¿qué ha ocurrido hasta ahora? En Venezuela ha habido movilizaciones cívicas espectaculares, como no han ocurrido en otro país de América Latina, por cientos de miles muchas veces y algunas por meses seguidos. Pero esas no han sido acompañadas, salvo en 2002, por la acción militar. Y ha habido un par de docenas, más o menos, de levantamientos militares o intentos militares. Pero esos han estado desgajados de la acción cívica y han fracasado. Y la acción internacional la ha habido. La solidaridad, la movilización de toda esta flota que hay en el Caribe contra el narcotráfico, todas las medidas, pero esas han estado desgajadas de lo que ha ocurrido domésticamente. Entonces yo pienso que es necesario un proceso de convergencia de esas fuerzas nacionales, internacionales, civiles y militares, para crear un momento que obligue al régimen de Maduro a sentarse a negociar su salida. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. La salida de Maduro no se puede negociar cuando tú disminuyes la fuerza, porque si tú disminuyes la fuerza, Maduro pregunta, bueno, ¿por qué me tengo que ir? Además, si no me puedo ir a ninguna parte. Si tú tienes esa amenaza creíble sobre Maduro y su régimen, lo obligas a negociar. Esto es clarísimo. Lo que pasa es que se han movido muchos intereses. El régimen, a través de sus testaferros, ha infiltrado a sectores de la oposición y eso ha debilitado la fuerza opositora al lado de gente que genuinamente, yo creo que en forma equivocada, piensa que hay que convivir con el régimen de Maduro porque no tenemos otra. Porque ya perdimos, ya estamos derrotados y en consecuencia, después de 20 años lo que queda es eso, buscar unas rendijas, que yo creo que es una visión lamentable de las cosas que hay que hacer. Sí, señor Carlos, y a propósito de lo que hice, hace una semana, pues el país quedó sorprendido por la huida de Leopoldo López de la Embajada de España. Y hay preguntas que resurgen de esto, y le pregunto, ¿usted considera que el interinato se está preparando para un gobierno en el exilio? Mira, no lo sé. Yo creo que el interinato está en una situación muy complicada. Han cometido demasiados errores. Guaidó, desde aquel clamoroso apoyo que recibió el año pasado para una ruta, Guaidó se confundió y los que lo apoyan, Leopoldo López y su grupo, porque ellos creían que eso era un apoyo a la persona de Guaidó. Y Guaidó no era sino un símbolo de una política. Es decir, apoyar a Guaidó como presidente interino dedicado al cese de la usurpación en primer lugar. Pero cuando Guaidó empezó el diálogo, se lanzaron la aventura del 30 de abril del año pasado, hicieron lo de los bonos 2020, la ayuda humanitaria que fue un fiasco el 23 de febrero del año pasado. Entonces todo eso fue desdibujando a Guaidó y a la política, porque él no era dueño de ese apoyo. El dueño de ese apoyo era la política, que él abandonó. Ahora está en una situación muy complicada y no solamente es él, porque, digamos, si fuera un problema de él y de su partido, bueno, sería un problema particular, pero es un problema para Venezuela, para la lucha por la libertad en Venezuela, porque la misión que se le entregó a él, señor, sea usted el que encabece el cese de la usurpación.
construya un gobierno de transición una vez cesada la usurpación y convoque elecciones libres, limpias, de tal manera que esa ruta alterada es una ruta para la cual no se buscó a Guaidó. Y entonces creo que en este momento ha perdido la brújula. Ojalá la retomara. Ese sería mi deseo, porque es el presidente legítimo reconocido, aun cuando se le va a introducir a ese reconocimiento mucho ruido después del 5 de enero, porque como Maduro va a escoger su asamblea con algunos de la oposición que piensan que hay que cohabitar, entonces no digo yo que haya países que van a decir, no, ahora reconocemos a Maduro, pero creo que la cosa se ha entibiado bastante hacia Guaidó en la comunidad internacional, así como en Venezuela. Ahora, Los apoyos firmes siguen siendo básicamente los de Estados Unidos y Colombia. Y Estados Unidos lo ha hecho con mucho compromiso, pero creo que toda esta política va a ser revisada, siga Trump o venga Biden. sí. ¿Y López podrá generar más presión internacional en el exilio? No lo sé porque aparentemente, digamos, el canciller de Guaidó es Julio Borges, pero no sé si ahora va a tener una especie de tutor en Leopoldo López, Sí. habiendo salido. Por cierto, quiero decir que a mí me contenta mucho la salida de Leopoldo López de la Embajada de España. Creo que fue un error haberse entregado hace 6 años a las fuerzas del régimen, pero una vez hecho, bueno, su cárcel por tanto tiempo digamos, tiene el valor de la resistencia de un ser humano ante la opresión. Y me parece muy bien que se haya fugado. Sí. Señor Carlos, hay gente que dice que la huida de López ha mejorado la imagen de dirigentes como Capriles, que se desligó del gobierno interino y que comienza a recorrer el país como si estuviese haciendo candidatura presidencial y hablar de que después del 5 de enero pues va a tener que reconstruir otra vez a la oposición. Mira, yo no sé cuál será la opinión que hay sobre Capriles. Creo que Capriles la expresó él mismo su aproximación a la situación cuando dijo que había que aprovechar las rendijas para, eh, y que él se iba a meter por esa rendijita de las elecciones parlamentarias. Después se salió de la rendijita, pero creo que está entrando y saliendo de la rendija. Yo no pienso que Capriles tenga condiciones de representar una opción política en el país en este momento. A lo mejor en el futuro, yo no lo puedo decir, es decir, no quiero juzgar a una persona en términos así individuales. Creo que él representó una opción para Venezuela y él no cumplió con las tareas que esa opción exigía, para lo bueno y para lo malo, y al no cumplir, pues cayó en ese declive que conocemos. ¿Se recuperará? No lo sé. Creo que en este momento, digamos, los dos principales liderazgos que hay dentro de Venezuela se llaman Juan Guaidó y María Corina Machado. Esos son los dos, que no representan lo mismo, no tienen la misma posición, pero esos son los dos liderazgos que en Venezuela hay con mayor impacto y relevancia en la opinión pública. Ahora, señor Carlos, ¿qué opina de la consulta popular? ¿Tiene algún sentido esta idea en la política de Ninguno. Venezuela? Eso no tiene ningún sentido por varias razones. Primero, porque son preguntas estilo ¿de qué color es el caballo blanco de Bolívar? Eh, digamos, cuyas respuestas se conocen. En segundo lugar, no tiene ninguna capacidad movilizadora, porque eso no presenta una perspectiva para lo que la sociedad democrática quiere en Venezuela. La pregunta que se hace en la sociedad democrática en Venezuela es, ¿cuándo salimos de esto? ¿Cómo salimos de esto? Esa es la pregunta. Puede que uno no tenga respuesta, puede incluso que no exista respuesta, pero esa es la pregunta que hay que responder. Mientras no se responde esa pregunta, todo lo demás son, digamos, cosas absolutamente ornamentales. A mí me parece que esta
consulta no responde esa pregunta y por lo tanto creo que no anima a nadie. Peor aún en un momento de pandemia y de tanta necesidad para la gente en Venezuela. Y si las preguntas van a ser respondidas online, bueno, ahí puede haber 100.000 o 50 millones, pero eso no moviliza. O sea, eso no es movilización, que es una de las razones por las cuales se plantea, según sus autores, esa consulta. De tal modo que yo creo que esa consulta nació muerta y no creo que va a tener absolutamente ninguna repercusión en un clima de tanta necesidad, de tanta angustia como el que existe en Venezuela. Ahora, avanzamos hacia un vacío político e institucional. Lo digo por el hecho de que el gobierno a trocha y mocha avanza con sus parlamentarias, ya ha creado una posición con unos partidos minoritarios, ya asume que va a estar al frente de la Asamblea Nacional de la manera como ellos se expresan, ya están creando una serie de leyes para que el Ejecutivo asuma más poder. Y del lado de oposición no se ve una acción contundente a lo interno. Entonces, el país avanza hacia un vacío, pareciera muy peligroso. ¿Qué hacer ante ese escenario del 2021? Venezuela vive un caos. Un caos quiere decir que todos los elementos están desorganizados, enfrentados, y no hay canales por los cuales pueda fluir la conflictividad social. Déjame hacer un paralelo histórico. Cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez en 1958, los venezolanos estaban, digamos, furiosos, querían saquear a las casas de los miembros de la dictadura, ajusticiar en las calles a los torturadores de la seguridad nacional, etcétera, etcétera. Hubo unos días muy difíciles, pero hubo un conjunto de dirigentes que empezó a regresar a Venezuela: Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, Rafael Caldera y muchos otros dirigentes políticos, sindicales, gremiales, etcétera. Los partidos comenzaron a tener mucho prestigio y toda esa gente, y el movimiento estudiantil, por cierto, que era muy poderoso en el momento, comenzaron a dirigir esa energía social hacia el orden, que no hubiese saqueo, y hacia las elecciones que tuvieron lugar. Esto fue en enero del 58, hacia las elecciones que tuvieron lugar en diciembre de ese mismo año. En Venezuela hoy no hay quien canalice, no hay esos partidos, ni los gremios empresariales, ni los sindicatos, ni nada. De tal manera que en Venezuela lo que hay es un inmenso caos, un inmenso desorden que no ha hecho sino aumentar. En ese desorden actúa el régimen de Maduro. Y como he dicho, es una corporación criminal que tiene varios accionistas. El accionista Maduro, a mi manera de ver, es un accionista débil. ¿Por qué es débil? Porque Maduro ya sabe que no tiene apoyo popular. Maduro sabe que no puede disponer de los recursos que dispuso hasta hace unos años. Sabe que la comunidad internacional lo considera un paria. No es que lo considera un dictador o un autócrata, sino que lo considera un criminal por complicidad con el narcotráfico, violaciones de los derechos humanos, corrupción, etcétera, etcétera. De tal manera que ese Maduro y su entorno es débil en ese sentido, pero sus socios no. Cuba, el ELN, la FARC, esos que no siguen ninguna regla dentro de Venezuela, pero que ocupan el territorio venezolano, esos están dispuestos a resistir junto con Maduro, y por eso han convencido a Maduro, si es que no estaba convencido, de esa resistencia. Entonces ellos no es que están fuertes, se han venido debilitando a lo largo de los años. Lo que pasa es que tienen un objetivo claro, y ese objetivo es conservar el poder a como dé lugar. Ese es su objetivo. ¿Qué es lo que pasa en el campo de la oposición? Si la oposición tuviese
una organización y un objetivo claro y una vocación de poder clara. Es decir, vamos a conquistar el poder. Vamos a conquistar. No es que vamos a meternos por aquí a ver si tenemos 3 diputados más allá y si logramos unos concejales y si a lo mejor hacemos unas elecciones de alcalde o si negociamos esto y 2 y 2 en el Consejo Supremo Electoral, en el Consejo Nacional Electoral, sino vamos a tomar el poder. Si ese fuera el proyecto, la oposición estaría subiendo de una manera impresionante. Esa era la tarea de Guaidó, encabezar eso, porque así fue apoyado en enero del año pasado, incluso a pesar de que algunos de los partidos del G4 no lo querían, pero así fue diseñado ese proyecto que encabezaba Guaidó. Si hubiese esa vocación de poder, si hubiese esa organización y generosidad para las alianzas, saber que no, ellos no son el papá de los helados, sino que hay otra gente a la que hay que convocar, eso sería una alianza imbatible en Venezuela. Carlos Blanco con nosotros en este foro interactivo de los viernes del diario La Prensa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por hacer este análisis de lo que ocurre con las elecciones de Estados Unidos y la situación venezolana. Un placer estar con ustedes, Ana. Será hasta una próxima entrega. Agradecida con todas las personas que se conectaron con nosotros.